En el siguiente video vamos a seguir explicando algunos ejemplos del tema del movimiento rectilíneo uniforme variado. Veamos a continuación. Para la solución del ejemplo número 4, tenemos lo siguiente. Un aeroplano toca la pista de aterrizaje con una velocidad de 350 km por hora. En este momento el piloto aplica los frenos y el aeroplano se detiene a los 500 metros. ¿Cuál es su aceleración? Entonces, algo muy importante para la solución de este tipo de problemas es realizar un pequeño bosquejo o imaginarnos de qué manera podría interactuar. Dentro de todos los pasos vamos a localizar lo que es los datos. Entonces, como podemos observar que este aeroplano va a descender y estaría tocando la pista de aterrizaje con una velocidad de 350 km por hora hasta que aplica sus frenos y este lógicamente se va a detener en este punto. Cuando se detiene, su velocidad final siempre será igual a 0. Entonces, lo que vamos a poder observar por acá es que los datos se refieren a los 350 km por hora a su velocidad inicial y asimismo lo que es la distancia, que es el recorrido que va a tener, que equivalen a los 500 metros y asimismo lo que es la velocidad final de 0. ¿Por qué? Porque ya no va a continuar con el movimiento. Entonces, lo que nos va a interesar acá es el valor de la aceleración. Entonces, lo que tenemos por acá para el paso siguiente, que sería la conversión, o convertimos los 350 km por hora a las unidades en metros por segundo. Y como bien habíamos realizado anteriormente, en donde un kilómetro equivale a 1000 metros. Las unidades de kilómetros en el aspecto de longitud se trasladan a metros, pero dividiéndolo dentro de la unidad de un kilómetro. Asimismo, lo multiplicamos por el factor de conversión, que equivale a una hora a los 3600, entonces una hora se estaría colocando en el numerador y en el denominador los 3600. Para la solución vamos a multiplicar los 350 por 1000 dividido 1 por 1 y dividido 3600. Para lo que nos da serían los 97.22 ahora en metros por segundos. De modo que estas unidades que aparecen acá, que son kilómetros, que serán eliminadas con las unidades en kilómetros. Asimismo, la unidad de horas que se elimina con la unidad en horas. Por ello queda la unidad de longitud en metros y la unidad del tiempo en segundos. Entonces vamos a poder localizar acá que en este punto que aparece acá, sería el punto inicial de su velocidad cuando toca la pista. Entonces serían 97.22 metros por segundo y este empieza a descender para llegar a esta posición. Entonces nuevamente podemos observar en este pequeño diagrama en donde el aeroplano empieza a descender y toca la pista en este punto a los 97.22 metros por segundo y acá se detiene. Entonces es así como transcurre lo que es el valor de la unidad del tiempo y como también ésta se estaría desacelerando. Recorre los 500 metros y asimismo su velocidad final equivale a 0 metros por segundo. Observemos que nuevamente nos proporcionan 3 datos. Siempre nos van a dar 3 datos y de esos 3 datos nos pueden hacer una pregunta. Lo que nos interesa ahora es la aceleración. Entonces, para lo que es la aceleración, estaríamos aplicando la fórmula correspondiente, que la fórmula correspondiente en esta ocasión sería la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, que serían estos dos elementos que tenemos por acá, divididos entre 2 por lo que es la distancia. No pudiéramos utilizar la fórmula número 1 de lo que es la aceleración porque no tenemos el valor del tiempo. Y es por eso que estaríamos recurriendo a la fórmula número 2. Ahora vamos a realizar las sustituciones respectivas en donde su velocidad final, que sería por acá, 0 metros por segundo. De preferencia utilizamos acá lo que es el paréntesis, elevando al cuadrado menos
lo que es la velocidad inicial cuando tocó la pista de 97.22 metros por segundo elevado al cuadrado. Y 2 multiplicado por lo que es la distancia de 500 metros. Entonces, realizando acá esta operación en donde 0 elevado al cuadrado, 0 por 0, sería igual a 0 metros cuadrados por segundos al cuadrado. Asimismo, tenemos por acá los 97.22 metros por segundo al cuadrado, que acá sería 9.451.73 metros cuadrados por segundos también al cuadrado. Y la multiplicación de 2 por 500, que va a ser igual a las unidades en 1000 metros. Entonces, si hacemos la resta de 0 menos 9.451.73 metros cuadrados por segundos al cuadrado, lo que nos quedará acá es la misma cantidad, o podemos eliminar el valor de 0. Pero al realizar acá estas unidades que corresponden a menos dividido dentro de más, este nos daría acá a menos. Sin embargo, al dividir 9.451.73 dividido dentro de 1000, lo que nos quedará es de 9.45 en negativo. Y este que tendrá acá las unidades en metros cuadrados. Esta tendría que llevar acá el exponente cuadrado. Al dividirlo dentro de la unidad de metros, nos va a quedar una unidad de metro y la unidad en segundos al cuadrado. Entonces tendríamos que la aceleración equivale, o la aceleración del aeroplano es de menos 9.45 metros por segundo al cuadrado. ¿Y por qué es negativo? Porque la partícula o este aeroplano empieza a frenar y se reduce lo que es la velocidad de 97.22 hasta 0. En el ejemplo número 5 tenemos que un móvil se mueve durante 4 segundos con movimiento uniforme variado, recorriendo en este intervalo 88 metros. Inmediatamente cesa la aceleración y durante 5 segundos recorre 100 metros con movimiento uniforme. En el inciso A vamos a calcular lo que es la velocidad inicial. En el inciso B, lo que es la aceleración. En el inciso C, la distancia recorrida en los primeros 7 segundos de los 9 segundos que duró el movimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer por acá es visualizar que al principio el móvil se mueve durante solo 4 segundos. Observemos de nuevo que acá el móvil parte en esta posición y llegará en este. Y como es un movimiento totalmente variado, van a transcurrir 4 segundos y va a recorrer 88 metros. Y como se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, tendrá una velocidad inicial en este punto y tendrá una velocidad final en este punto, que son los únicos datos que no lo mencionan, pero sí tenemos que tener conocimiento de poder identificarlo. Asimismo, vamos a tener que encontrar acá lo siguiente, que acá inmediatamente cesa la aceleración y durante 5 segundos recorre 100 metros con movimiento uniforme. O sea que por acá la velocidad que había alcanzado en el movimiento uniforme sería una velocidad constante, porque acá nos mencionan movimiento uniforme. O sea, espacios iguales en tiempos iguales. Entonces, por este lado, todos los datos que hemos colocado por acá con color rojo, tanto el tiempo, la aceleración, la distancia y la velocidad inicial le corresponde a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme variado. Pero en esta segunda parte, la velocidad se va a mantener constante. Entonces, por lo mismo que ahora esta velocidad, que era una velocidad final, ahora se convierte en una velocidad constante. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que se va a desplazar de un punto a otro y van a pasar ahora 5 segundos. 5 segundos en donde este vehículo o móvil recorre 100 metros. Entonces vamos a colocar acá en esta posición los 100 metros. Y es así como vamos a tener que encontrar o calcular lo que es la velocidad inicial.
Pero para ello, para poder llegar a la solución, en el paso número 1 vamos a tener que calcular la velocidad del movimiento uniforme. Así tendremos lo que es la velocidad final para lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que en este caso que tenemos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, tenemos ya el tiempo, tenemos lo que es la distancia, solo falta lo que es la velocidad. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme variado únicamente nos dan el tiempo, nos dan lo que es la distancia y solo aparecen dos datos. Y algo siempre que tenemos que percatarnos para el movimiento variado es de que deben de tener por lo mínimo 3 datos y acá solo tenemos 2 y es por eso que vamos a averiguar esta velocidad para que se sepa que esta velocidad final le corresponde también al movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, dentro de los datos ya para el movimiento rectilíneo tenemos 5 segundos y también lo que es la distancia. Lo que nos va a faltar acá es la velocidad constante. Entonces, sabiendo que la fórmula de la velocidad va a ser igual a la distancia dividido dentro del tiempo, para poder realizar la sustitución que sería 100 metros dividido dentro de 5 segundos. A 100 lo dividimos entre 5, que van a ser igual a 20 metros por segundo, que sería el valor de la velocidad desde este punto hasta llegar acá. Entonces, ahora ya tendríamos el valor de esa velocidad. Ahora vamos a proceder a realizar lo siguiente. Lo que vamos a realizar por acá es el cálculo de lo que es la velocidad inicial. ¿Por qué razón? Porque la velocidad final en este punto ahora vale 20 metros por segundo. Observemos que para el paso 2, para los datos con que se cuenta, no se puede aplicar una fórmula de las originales, pero vamos a poder despejar la velocidad inicial de cualquiera de las fórmulas del espacio. Ahora, ¿por qué razón? Porque de los datos que tenemos ahora, tenemos el tiempo de 4 segundos. Asimismo, tenemos el valor de la distancia, que son 88 metros. Y lo que es la velocidad final. Pero si podemos observar y dirigirnos a las fórmulas de la velocidad inicial, nos vamos a dar cuenta que en la fórmula número 1 tenemos lo siguiente, que la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final menos la aceleración por el tiempo. Pero observemos que acá, en este problema, no sabemos el valor de la aceleración. Y si aplicamos la fórmula número 2 de la velocidad inicial y tenemos lo siguiente, que la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos 2 por la aceleración por la distancia, y nuevamente nos piden el valor de dicha aceleración, que no lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como lo dice acá en el paso número 2, para los datos con que se cuentan no se puede aplicar la fórmula, una fórmula de las originales, pero podemos despejar la velocidad inicial de cualquiera de las fórmulas del espacio. Entonces, vamos a poder observar que desde este punto hacia este depende del espacio, que es la distancia. Entonces, la distancia va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2 multiplicado por el tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Despejarlo para esta incógnita, que es la velocidad inicial. Entonces, en el tema de ecuaciones visto en matemáticas, vamos a tener que quitar acá esta multiplicación, que lo contrario de la multiplicación sería la división. Si este está multiplicando en el segundo miembro, va a pasar del otro lado a dividir lo que es la S, que es lo que aprendimos en el despeje de variables. Asimismo, la velocidad inicial ahora se suma con la velocidad final, pero está dividido entre 2. Pero 2 que divide, ahora 2 que pasa a multiplicar a S. Ahora, la velocidad inicial es lo que nos interesa. Vamos a tener que quitar ahora lo que es la velocidad final y la vamos a pasar ahora en el primer miembro a restar, por lo que acá ya nos queda lo que es el valor de su velocidad inicial, que es exactamente lo mismo, que la velocidad inicial va a ser igual
A2 multiplicado por S, que es la distancia, dividido dentro del tiempo, menos lo que es la velocidad final. Entonces, para lo que es el paso número 3, vamos a calcular la velocidad inicial de acuerdo al despeje anterior. Entonces, vamos a utilizarlo en donde 2 por S. S equivale a los 88 metros que ha recorrido el móvil. Entonces, 2 por 88 dividido dentro del tiempo de 4 segundos, menos su velocidad final, que es de 20. 2 por 88 son 176 metros divididos dentro de 4, pero restado también 20. Esto nos va a dar acá 44 metros por segundo, restado 20. Lo que nos va a quedar acá, que su velocidad inicial ahora va a valer 24 metros por segundo. Entonces sería la solución del primer inciso, que es el inciso A. La respuesta quedará de la siguiente manera, que la velocidad inicial del móvil es de 24 metros por segundo. Veamos a continuación la solución del inciso B, en donde vamos a tener que calcular lo que es la aceleración. Para calcular lo que es la aceleración, la vamos a determinar de acuerdo a las fórmulas siguientes. En donde acá la aceleración sería la incógnita. La fórmula de la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido dentro del tiempo. Si su velocidad final en este punto serían los 20, restado lo que ahora ya encontramos que serían los 24, 20 menos 24, dividido dentro del tiempo que les lleva acá en esta posición, que serían 4 segundos. 20 menos 20, 0 serán 4 metros por segundo, dividido dentro que es igual a menos 1. ¿Qué quiere decir la aceleración negativa? Que está frenando, o sea que la velocidad acá está disminuyendo. Luego la mantuvo. ¿Por qué? Porque acá se trata del movimiento rectilíneo uniforme, que acá mantiene los 20 metros por segundo hasta el punto final, pero por acá estaría disminuyendo. Entonces, por acá ya tendríamos la solución del inciso B, en donde la aceleración del móvil es de menos 1 metros por segundo elevado al cuadrado. Ahora, para calcular el inciso C, la distancia recorrida en los primeros 7 segundos de los 9 segundos que duró el movimiento. Entonces, el movimiento ha durado 9 segundos. Pero ahora solo vamos a averiguar la distancia recorrida en los primeros 7 segundos. O sea que por acá la distancia que recorrió en el primer punto son 88 metros. Pero no sabemos que vayan a transcurrir otros segundos más hasta que se cumplan acá los 7. Porque acá han pasado 4 segundos en este primer movimiento. Serían 4. Pero el siguiente serían 3 segundos más. Y aquí tenemos que averiguar lo que es la distancia. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Por medio del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la distancia que aparece por acá depende de la velocidad constante bajo un tiempo de 3 segundos. Y ese sería el espacio que vamos a tener que realizar la suma. Entonces, tiempo de 3 segundos, velocidad de 20 metros por segundo. Aplicamos la fórmula de la distancia, en donde S va a ser igual a V por T. Entonces, 20 metros por segundo multiplicado por 3, 20 por 3 serían los 60, eliminamos las unidades de segundos y nos queda por acá unidades en metros. Entonces, ya teniendo acá la unidad de los 60 metros, las colocamos por acá, 88 más los 60. Entonces, la distancia recorrida en 7 segundos va a ser la suma de estos 88 más los 60. 88 más 60 son 148 metros. Respuesta final para el inciso C, que la distancia recorrida en los primeros 7 segundos es 148 metros.